Lección de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y píamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificarnos para sí mismo como pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Estas cosas predica y exhorta en Jesucristo, Señor nuestro. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo, después que fueron pasados los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel, antes que fuese concebido en el seno materno. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la octava de Navidad, el último día de Navidad. Es el primer día del año y la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Y como primera cosa, empezamos el año mal, sin internet. Por eso no puedo transmitir hoy la misa, pero bueno, aquí va el sermón. Nuestro Señor Jesucristo se apareció en la Navidad enseñándonos que, renunciando a la impiedad, es decir, siendo piadosos, y a los deseos mundanos, dejar de lado ya los deseos humanos, porque nos llevan a la perdición, vivamos en este siglo, en esta vida, sobria, justa y píamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, es decir, aguardando la parusía. Así comenzamos el año. Y al final de la epístola, que es bien cortita, dice: estas cosas predica y exhorta. Le habla San Pablo a su obispo, a Tito, y por ende a todo obispo y a todo sacerdote. Estas cosas predica y exhorta. Siguiendo a la epístola de San Pedro que leímos ayer, 31 de diciembre, la fiesta de este Papa glorioso, San Silvestre, que hizo muchos milagros, increíbles milagros, y que llevó a la conversión a Constantino, y de ahí se expandió mucho más rápidamente toda la religión católica por el mundo, gracias a este Papa y a Constantino. Siguiendo a esta epístola de San Pedro, en la que San Pedro exhorta a los obispos y sacerdotes a tener un comportamiento excepcional por ser los últimos tiempos, San Pablo nos recuerda lo mismo hoy en la epístola de esta Santa Misa. Estas cosas predica y exhorta, Tito 2:15. ¿Y qué cosas manda San Pablo a los obispos y a los sacerdotes a predicar, a exhortar, a enseñar? Las cosas de los últimos tiempos. Fíjense, es bien claro esto y muy determinante, porque es el comienzo de un nuevo año civil y ya se nos está diciendo las cosas que hay que predicar, enseñar y exhortar. Esta epístola, que es bien cortita, como dije, es la misma que la de la misa de Gallo en Navidad. La primera misa de Navidad, la que se celebra a medianoche, en la que San Pablo vincula la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Navidad, como maestro, con su parusía, es decir, con su segunda venida como premio.
¿Cómo sabemos que es premio? Lo dice claramente el libro del Apocalipsis. Ahí dice nuestro Señor: he aquí que vengo presto o pronto, y conmigo viene mi recompensa, que es Él mismo, la recompensa. Apocalipsis 22:12. Estas cosas predica, enseña y exhorta, dice San Pablo hoy. Que en Navidad se manifestó la gracia de Dios, nuestro Salvador, Tito 2:11. Que nuestro Señor en su vida pública nos enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para poder vivir sobriamente, justamente y píamente. Si no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, no podremos vivir sobriamente, justamente, como Dios quiere, y píamente, con esa devoción, con ese afecto por Dios. Entonces nos enseña, y estas cosas hay que predicar, a renunciar a la impiedad y a renunciar a los deseos mundanos. Los deseos mundanos y la impiedad son heridas mortales, no son cosas queridas por Dios, son heridas mortales, o sea, en contra de Dios. Heridas mortales de la naturaleza caída, que las adquirimos cuando desobedecimos en el pecado original junto con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí recibimos una herida mortal que nos arrastra, que nos determina a ser de una determinada manera malos y nos alejan por eso de Dios. Cada uno de nosotros tiene una herida mortal muy particular, no muy particular, que le arrastra, que le aleja de Dios, que le lleva a cometer pecado, que le hace vivir, como dice la epístola hoy, impíamente, que le hace ir tras los deseos mundanos. Es una herida mortal que muy difícilmente se sane aquí en la tierra. Recién cuando seamos transformados por nuestro Señor Jesucristo, nos veremos libres de esa herida mortal que en teología lleva un nombre, fomes peccati, que inclina al mundo, que inclina al pecado. Bien, y que nuestro Señor se entregó por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar suyo, fervoroso en buenas obras. Tito 2:14. Tito 2:14. Porque el hombre, en su triste estado de perdición, necesitaba dos cosas, enseña Santo Tomás de Aquino. Por eso nuestro Señor se entregó por nosotros a fin de redimirnos. Porque el hombre, en su triste estado de perdición, este estado del cual hablo, de esta herida mortal que le inclina al pecado, necesitaba dos cosas. Primero, destruir su condición de hombre viejo, es decir, su condición de pecador. Y segundo, adquirir la participación en la divinidad, es decir, adquirir una regeneración por la que es hecho como Dios. El hombre es hecho como Dios por esa regeneración, por una participación de la naturaleza de Dios. Jesucristo nos ha dado una y otra cosa. La primera, cuando nos regenera por medio del bautismo, y la segunda, al hacernos partícipes de la naturaleza divina con su gracia, que es una participación que se va increyendo paulatinamente a medida que uno es siendo fiel a la gracia. Y de esos bautizados, de los bautizados y de los agraciados, los que luchan por mantener la gracia, increyendo, nuestro Señor purificó un pueblo peculiar suyo. Tito 2:14. Ese pueblo peculiar suyo es la Santa Iglesia Católica, a la cual deberán ingresar por medio del bautismo y de la gracia todos los judíos que se conviertan al fin de los tiempos en la parusía.
Y estas cosas predica, enseña y exhorta, dice San Pablo, hoy, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piamente, para que de ese modo estemos aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. Estas cosas predica, enseña y exhorta. Pero no se predica, no se enseña, no se exhortan estas cosas. Se las dejan en el olvido. Si San Pablo nos exhorta a predicar la parusía, y ya lo hizo, como dije, en la primera misa de Navidad. Y lo mismo hace San Pedro en su primera carta, como hizo ayer en la fiesta de San Silvestre. ¿Cómo es que los hombres de iglesia durante tantos y tantos siglos han olvidado este mensaje y exhortación paulinas y petrinas? Y esto es lo que hay que predicar, lo que hay que exhortar y lo que hay que enseñar, y no se enseña en la iglesia. Porque hombres de iglesia han volatilizado las escrituras y han puesto resistencia judaica al reino milenario de la gran esperanza de Cristo, Rey, cuando venga en su parusía. Esa es la gran y última explicación, ese es el por qué la Iglesia ha sucumbido en su parte humana, porque dejó de predicar, enseñar y exhortar estas cosas relativas a los últimos tiempos, la parusía y el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ha sucumbido? Porque no es posible que marche y termine bien una iglesia, esto es humanamente hablando, porque la iglesia no defeccionará nunca como institución divina, que se ha olvidado de esta cuestión fundamental, es decir, se ha olvidado de la dichosa esperanza que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Porque el Señor, en esa cuestión fundamental, matará con el aliento de su boca al inicuo y lo destruirá con la manifestación de su parusía. 2 Tesalonicenses 2:8. Para que guardes tu mandato, tú, Tito, mi obispo, le dice San Pablo, sin mancha y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Predica, exhorta y enseña estas cosas. 1 Timoteo 6:14. Para que delante de Dios y de Cristo, el cual juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición, es decir, en su parusía, como en su reino, es decir, sobre la tierra, prediques la palabra, instes a tiempo y a destiempo, reprendas, censures y exhortes con toda longanimidad y doctrina, le dice San Pablo a Timoteo, para que en adelante me está reservada la corona de la justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. 2 Timoteo 4:8. Predica, exhorta y enseña estas cosas. Hoy los hombres de iglesia no saben lo que es el reino de Dios, el reino de Cristo en su integridad y en su plenitud. Un solo pastor, un solo rebaño. No se tiene cuenta de estas cosas. Y todo recapitulado e instaurado en Cristo, como dice la divisa del Papa San Pío X. Ya había dicho en 1903 que cuando la Iglesia deje de ser la institución que mantenga el imperio de la verdad, el anticristo estará por llegar. Y esto lo dijo en su primer documento oficial a todos los prelados de la Iglesia. Y es evidente que en el Vaticano II ese imperio de la verdad cayó. Un hecho incontestable.
A partir de entonces, ya la Iglesia, humanamente hablando, dejó de mantener el imperio de la verdad en el mundo. La verdad que es Dios, en primer lugar, y todo lo que de allí se deriva. La fe, el derecho canónico, la infalibilidad, la Santa Misa, los sacramentos, etc. Todo forma de la verdad con mayúsculas. San Pío X dijo que al anticristo no le faltaba sino nacer, dando a entender que ya estaba trabajando en la decadencia humana de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Evidentemente, si la Iglesia deja de ser quien haga imperar la verdad en el mundo, ¿qué queda? ¿Qué queda en el mundo? Un mundo idiotizado, imbecilizado, paralizado, manipulado por la gran finanza. Así entonces ya está todo dado y San Pablo nos predica hoy la bienaventurada esperanza que no es únicamente en el cielo, como siempre nos han dicho, por esa tergiversada espiritualización que anula la tierra, el hogar donde Cristo se encarnó, donde se implantó su reino como hombre, sino también aquí en la tierra es rey, y de aquí a los cielos como hombre, porque en los cielos ya era rey como Dios, como es rey Dios Padre también, y como es rey el Espíritu Santo también. Cristo rey como hombre y como hombre encarnado en las entrañas purísimas de María, y con un reino en la tierra, porque un rey sin reino es un mal papel. Es el reino de Cristo hoy usurpado por Satanás, que indujo a Adán a pecar. Por eso en la parusía vendrá a destruir esa usurpación de los acólitos de Satanás, anticristos religiosos y políticos, en el culmen de la perversión doctrinal, la gran tribulación de la que hablan Santo Tomás de Aquino y San Jerónimo. En la Iglesia, humanamente hablando, no se mantendrá la doctrina, y si los tiempos no fueran abreviados, nadie se salvaría. Por eso no es el trabajo de evangelización suficiente ya, sino el acortar los tiempos pidiendo que venga pronto. Esa es la bienaventurada esperanza que culminará después en el cielo la beatitud eterna donde está Dios. Y esto es lo que hay que enseñar, predicar y exhortar, y es lo que mantendrá al pequeño rebaño perseguido firme, para no claudicar en el momento crucial y poder llegar así la Iglesia reducida a su mínima expresión, a la parusía, aunque con pocos o casi nada de sacramentos, misas, obispos y curas. Cada fiel confirmado es un soldado de Cristo cuyo deber es defender su fe en la doctrina de Cristo, con o sin obispo, con o sin sacerdotes, con o sin sacramentos. Ese deber no se le es quitado al fiel católico. En plena octava de Navidad, en el primer día del año, vemos ante la oposición a todas estas cosas que le presentan los mismos hombres de iglesia a la Iglesia, cómo San Pablo nos da con un palo en su corta epístola de hoy, esperando a tiempo y a destiempo la parusía. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Feliz año a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.